Judith Guzmán Pérez, 61 años, de Tlalpan. Yo daba la materia de español y observé durante 32 años aproximadamente que los métodos de enseñanza eran diferentes. Antes venían las culturas antiguas de Europa en segundo año de secundaria, como Mesopotamia, Grecia, etc. Y en tercer año se daba desde el barroco hasta el siglo XX. Y después, no recuerdo en qué año, se quitaron esas culturas del programa. Y con los nuevos proyectos que incluyeron en los libros de texto, esos temas ya no se tocaron. Considero que esa es parte de la cultura que les falta a los jóvenes. No la conocen y esos temas eran básicos. Otro cambio importante fue, antes se leía por gusto. Yo ponía un libro a leer por mes y los niños entregaban un reporte. Era una especie de biblioteca circulante. Un directivo prohibió pedir material extra e indicó solo utilizar su libro de texto. ¿Yo saben qué creo que le dio en la torre a la educación? Maestra. Las monografías que venden en la papelería. Yo creo que ese es el daño más artero que le hicieron a la educación, sobre todo porque a los niños les encargan, hagan una tarea de los aztecas, compren una monografía. Y ahí van con su monografía ridícula, mal informada, chafas de plano, porque están muy chafas en su mayoría. Y eso era todo el trabajo que hacían. Pero eso existe desde la prehistoria, Manelik. No estoy diciendo que sea nuevo. Pero eso no es culpa del que hace las monografías ni del niño que va y las compra. Eso es culpa del maestro, que a la hora de revisar la tarea no lee lo que puso el niño. Y no se da cuenta que 15 niños llevaron la tarea exactamente igual, porque la copiaron de la misma. No le importa. La orden es, tienen que investigar en la biblioteca y me tienen que anotar la bibliografía del trabajo. ¿Qué Eso maestros es. tan flojos? Los maestros son el pivote, son el líder. Por eso, pero es una tarea que tienen que buscar en un pero libro. Es que se les Héctor. acabó a los maestros el convertirse en... ¿Guías? ¿En No, orientadores? en el más alto grado que ha alcanzado el maestro cuando por fin dices que cumplió con su trabajo. Apostolado. Eso, Sí, se les sí, ha sí. olvidado eso. Sí. Y se les hace más fácil, como están señalando, y claro, no resulta. ¿Recuerdan los libros de historia de Óscar Seco el Lauri? Nunca tuvieron. No. En la secundaria. No, a mí me tocó Ciro González Blacayer, que después fue mi maestro. Pero en secundaria ya cada materia tenía su libro de Sí, trabajo eso sí. Era y otra su cosa. maestro, Mario, por eso no hay uniformidad. Pero yo me acuerdo que ahí sí se trataba lo del barroco, la evolución de los movimientos estéticos y sociales junto con la historia. Bueno, el mejor maestro que yo he tenido, por cierto, fue una mujer. Veía los lados anecdóticos de la clase, pero es que ella lo conocía, lo sabía y lo imbuía en el alumno. Y de ahí nacía nuestro interés para leer o la monografía o el libro o la biografía. Lo mismo me pasó a mí, pero no son las mismas las materias que llevan ¿Cómo se llama la usted? secundaria pública que la secundaria particular. La secundaria particular siempre tiene como más detalle en las materias. Y la pública siempre es de manera más general la visión. Ahora ya no, Ahora ya todos llevan el mismo programa y hay una lista de libros que son los oficiales. El que lleven el mismo programa no significa que hagan lo mismo. Ah, Nunca, no, nunca. No, pero Así eso es. también existe en las primarias. Hay primarias públicas excelentes y hay primarias privadas pésimas. Pero no son las escuelas. Pero no estoy hablando de la escuela. Son los maestros. Sí, no. El apostolado que antes era tan admirado en este país, no había más elevada cultura o voz respetabilísima que del sacerdote, del maestro y del doctor. Y perdieron los maestros esa categoría. Hace un rato te lo comenté, Héctor, que
cuando empezaron a modificar los planes en las normales y cuando se llega por fin a la licenciatura en educación primaria y preescolar, se perdió lo más importante, lo comenté hace un rato, se perdió lo más importante, la responsabilidad del maestro ante el grupo. Yo estoy de acuerdo con Manelik. Bueno, es Radio Centro. La escuela primaria y escuela particular son totalmente diferentes. Espérame, aunque sí sé que la norma, el plan de estudios que marca la Secretaría de Educación Pública para las escuelas particulares incorporadas las obliga a llevar el mismo programa, eso no es cierto. Tengo muchísimas personas que llevan a sus niños a colegios particulares y la regla es, aquí están los libros oficiales, guárdenlos en su casa, esta es la lista de libros que necesitamos acá. Y no hablo de una escuela ni de un niño, hablo de muchas escuelas en la Comuna del Valle concretamente, y muchas madres me están escuchando y saben que estoy diciendo la verdad. Guárdenlo. Traerle algunas lecturas, señora, si usted quiere verlas, están buenas. Y le das un bonche de libros oficiales y su lista aparte. Señora, los vamos a vender acá, aquí en el colegio. Pero si ya tuviste, claro, ahí es en donde está el negocio, pues. Además, los que tuvimos la oportunidad de estudiar aquí en el Distrito Federal y en provincia, me tocó desde telesecundaria hasta la escuela, una escuela primaria de un pueblo. La diferencia era, bueno, como ir a otro país. Yo era un sabio en aquellas escuelas porque venían con un atraso significativo, pero no es la escuela, son los maestros, y cualquiera de nosotros los representa, porque si nos acordamos de nuestros maestros, podremos mencionar a 3, cuando mucho 5, que realmente nos movieron algo.